preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Esta es la palabra del Señor. Charles Spurgeon alguna vez dijo que había textos tan grandes en la Biblia que si el predicador solo se dedicara a leerlos una y otra vez, aún así tendría un gran sermón. Creo que este es uno de esos maravillosos textos. Y al encontrarnos en los evangelios, deberemos afirmar también que el propósito de todos los evangelios es responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? Los relatos de cada uno de ellos nos responden por medio de la vida y de las obras del Señor, mostrando quién es Él, mostrando su gloriosa identidad. Este es el caso del Evangelio de Mateo. Recordemos, comienza afirmando: este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Así que Mateo, lo que vemos en el relato de este evangelista es que no solo él cuenta la multitud de milagros realizados por el Señor, sino que también él nos muestra y registra algunas de las enseñanzas de Cristo, como por ejemplo el Sermón del Monte en Mateo 5 en adelante. Al igual que también registra de una manera bastante hermosa las afirmaciones de Dios el Padre acerca de Cristo. La primera afirmación en el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3, 17, y otra afirmación en el capítulo siguiente al que vamos a ver hoy, Mateo 17, y es la voz del cielo, la voz del Padre afirmando: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a Él oíd. Pero al igual que este evangelio muestra las demostraciones sobre quién es Jesús, muestra que los hombres también son incrédulos. Muestran que hay mal entendimiento de los hombres acerca de quién es Jesús. Muestra que los hombres, así como observan las demostraciones de Jesús acerca de quién es Él, pueden también endurecer su corazón al mismo tiempo. Y este evangelio también nos muestra a Satanás intentando desvirtuar, a Satanás y a los fariseos también intentando negar o intentando tergiversar quién era Jesús. Así que nos encontramos ahora al Señor, nos encontramos a Jesús preguntando a sus discípulos lo que los hombres afirman sobre Él. Y preguntándoles también a ellos: bueno, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, es interesante porque Jesús no pregunta esto porque Él desconozca qué dicen la gente de Él. O no pregunta esto porque Jesús quiere escuchar que las personas hablan bien de Él. De hecho, el relato de Mateo nos dice en varias ocasiones que Jesús conocía los pensamientos de los hombres.
Él era seguido por las multitudes y él conocía exactamente los pensamientos de todos acerca de él, pero también conocía los pensamientos de sus enemigos. Jesús conocía qué pensaban los hombres cuando estaban recibiendo sus milagros, por ejemplo. Jesús entonces quiere que sus discípulos entiendan que a pesar de él ser seguido por multitudes a causa de los milagros y el pan, son solo los discípulos a quienes el Padre revela quién es Cristo los que pueden decir cosas verdaderas sobre Él. Hermanos, yo quiero decirles algo, y es que es posible seguir a Jesús y ver sus milagros y aún así no saber quién es Jesús. Es posible recibir los milagros de Jesús y aún así no vivir como discípulos del Señor. El Señor quiere también poner en claro que la declaración verdadera sobre Él es lo que fundamenta y une a su pueblo. Pero también en la identidad de quién es Jesús es donde la iglesia encuentra seguridad y confianza en la vida futura. Así que, hermanos, mi propósito hoy, mi deseo, mi punto central de mi sermón es que debemos afirmar claramente quién es Jesús y vivir a la luz de esto. Debemos afirmar con claridad quién es Jesús y vivir a la luz de esto. Y quiero mostrar tres cosas en este texto. En primer lugar, versos 13 y 14, las confesiones naturales y erróneas sobre Jesús. En segundo lugar, la confesión sobrenatural de los discípulos. Y en tercer lugar, la vida sobrenatural de los discípulos. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, sabemos, y si usted lee el Evangelio de Mateo, puede ver que Jesús es seguido por una multitud de hombres. Pero muchos de estos hombres eran simplemente simpatizantes o simplemente beneficiarios de los milagros de Jesús. Pero no eran sus discípulos, es decir, muchos lo seguían, pero no vivían como hombres que pertenecieran a Él. Hay multitud entonces de afirmaciones acerca de quién es Jesús dentro de los que lo seguían. Unos decían que Jesús era Juan Bautista, que había de hecho sido asesinado algunos capítulos atrás. Otros pensaban que Jesús era como la resurrección de Elías. Y otros afirmaban que Jesús era Jeremías o alguno de los profetas de la antigüedad. Ahora, estas afirmaciones tienen algunas cosas en común. Primero, parecían ser verdaderas. Es decir, parecían afirmaciones piadosas acerca de Jesús. O incluso podríamos decir que son afirmaciones parcialmente ciertas, ¿no? Es decir, afirmaban que Jesús, todas las tres tienen en común que afirmaban o reconocían a Jesús como un profeta. Ahora, si nosotros estudiamos la Biblia, podemos darnos cuenta que los profetas son hombres que hablan en nombre de Dios y que llaman al pueblo al arrepentimiento y a volver a la ley de Dios. Es decir, llaman al pueblo a que se arrepientan por su desobediencia y a vivir para el Señor. En ese sentido, entonces, Jesús fue un profeta. Jesús llamó a los hombres a arrepentimiento y llamó a los hombres a que obedecieran al Padre. Sin embargo, Jesús no fue solamente un profeta, es decir, no fue meramente un profeta. Era importante que los discípulos entendieran que las afirmaciones que son parcialmente ciertas sobre Jesús al final son afirmaciones falsas. Es decir, si usted dice Jesús fue un profeta, es parcialmente cierto, pero si usted deja su afirmación allí, entonces está afirmando algo que no es verdad. Ahora, hoy día nosotros encontramos que muchas de las grandes religiones que existen en el mundo afirman cosas que parecen ciertas acerca de Jesús. Los musulmanes, por ejemplo, creen que Jesús fue un profeta y el Corán incluso habla acerca de Jesús. Jesús o Isha en árabe es considerado como, al igual que Abraham, al igual que Moisés o Mahoma, uno de los grandes profetas de la humanidad. Decía alguno de los maestros que alguna vez entrevistó la BBC, Jesús, la paz esté con él, fue hijo de María y no de Dios. Creemos que Jesús fue un siervo de Dios, al igual que creemos que su madre fue una santa. Ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo. Parece verdad, ¿no? Un santo de Dios, un profeta de Dios. Los budistas, por otro lado, también creen en Jesús. Para muchos budistas, Jesús fue un iluminado, un gran maestro moral. Algunos dicen
que ven a Jesús como un gran maestro, pero solo lo ven como un hombre. Y ellos dicen, si consideramos que Jesús fue Dios, eso pone una distancia muy grande entre nosotros y seríamos incapaces de imitarlo. Es decir, ya no podríamos imitar a Jesús. Pero los hinduistas también creen en Jesús como un enviado de Dios. Algún sacerdote hinduista alguna vez decía que la escritura de ellos, o la tradición hinduista, afirmaba que Jesús vendría como un avatar, es decir, como alguien que desciende del mundo espiritual para venir al mundo material a traer un mensaje de amor y paz, ¿no? Wow, parece interesante, ¿no? Jesús, un iluminado, un avatar, Jesús, un profeta. Los judíos, por otro lado, también creían que Jesús era un rabino, pero no creían más allá de eso. Es decir, Jesús es un buen maestro de la ley, pero no más. No es Dios mismo de ninguna manera. De hecho, las veces que intentan apedrear a Jesús es porque Él decía que era el Hijo de Dios, porque se afirmaba ser igual a Dios. Así que, hermanos, este texto, tal vez usted está acá y usted dice, no, pastor, pero yo no entré a esta iglesia como un hinduista, no soy un musulmán, no soy un devoto de Krishna, yo no afirmo esas cosas de Jesús. Pero lo que es verdad es que este texto debe llevarnos a examinar qué creemos sobre Jesús. ¿Qué creemos? ¿Creemos que Él es solo un profeta o solo un maestro moral? Algunos pueden creer otra cosa. También debe llevarnos a pensar en que posiblemente afirmemos con nuestros labios cosas verdaderas de Jesús, pero nuestras vidas se alejan de reflejar que esto es verdad para nosotros. Hay personas que pueden afirmar y recitar de memoria los credos históricos, ¿no? Nicea y Calcedonia, y pueden afirmar acerca de la humanidad y divinidad de Jesús, pero su vida está a un abismo de distancia de que estas cosas se hagan realidad, ¿no? Posiblemente afirmemos con nuestros labios cosas buenas sobre Jesús, pero aún así puede que nuestros corazones estén lejos de Él. Hermanos, de esto hablaremos en el último punto. ¿Cómo deberían lucir aquellos que afirman las cosas verdaderas sobre Jesús? Hermanos, debemos afirmar con claridad quién es Jesús y vivir a la luz de esto. Así que vemos estas primeras afirmaciones naturales, pero erróneas acerca de Jesús, pero también en contraste a esto, vemos las afirmaciones verdaderas acerca de Jesús. Y lo vemos en la confesión de Pedro, que debe ser una confesión que compartimos todos los que somos discípulos de Cristo. Usted debe estar de acuerdo con lo que Pedro afirma. Esto me lleva a mi segundo punto, verso 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y no prevalecerá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús había escuchado lo que estas personas afirmaban sobre Él, pero ahora voltea a sus discípulos y hace la gran pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Yo quiero decirle que esta es la pregunta más importante que todos los hombres deben responder. ¿Quién dice usted que es Jesús? Es la pregunta que determina no solo cómo vamos a vivir en esta tierra, sino también a dónde nos vamos a dirigir al partir de esta tierra. ¿Quién dice usted que es Jesús? Pedro, como acostumbraba, no solo por su ímpetu, sino por ser un líder entre sus iguales, por ser alguien que iba adelante, afirma entonces, y muchos pueden entender, y cuando vemos el texto podemos entender, la pregunta de Jesús fue en plural, ¿quiénes dicen ustedes? Y aunque la respuesta sea de Pedro, realmente Pedro está representando el entender de los discípulos. Así que Pedro está hablando de él, pero está hablando en representación de sus hermanos, en representación de los 12. Y la respuesta de Pedro es asombrosa. Y de hecho, en palabras del mismo Jesús, es una respuesta que es sobrenatural. Es decir, afirmar las cosas verdaderas sobre Jesús es un milagro. Afirmar las cosas verdaderas sobre Jesús es algo sobrenatural. Su afirmación es profunda, es gloriosa, pero también llena de contenido acerca de quién es Él. Tú eres el Cristo, es lo primero que afirma Pedro. Tú eres el Mesías,
el ungido de Dios. Esto significa la palabra Cristos, ungido de Dios, Mesías, el rey prometido a David, aquel rey que tendría un reino eterno. Nosotros podemos ver en 2 de Samuel, cuando David quiere hacerle una casa a Dios, el Señor le dice, no, tú no me harás casa a mí, yo voy a hacerte casa a ti. Y levantaré dentro de tus descendientes a un rey cuyo reinado será eterno, a un rey cuyo reinado durará para siempre. Este era el Mesías que esperaba Israel, aquel descendiente de David que fuera un rey eterno. Por eso Mateo inicia el Evangelio diciendo, Jesús, la genealogía de Jesús, el hijo de David. Y al afirmar que Jesús es el Cristo, también hace una afirmación cargada de sentido teológico. Él es el Mesías, Él es el Rey prometido, Él es el Rey que pondría a los enemigos a sus pies, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que esto era algo que otros judíos creyeron sobre Jesús, pero que creyeron de una forma errónea. Nosotros vemos a algunos de sus seguidores, algunos de los judíos afirmando, Él es el Rey prometido. Sin embargo, tenían un mal entendimiento de qué era el Mesías o de quién iba a ser el Mesías. Ellos pensaban en el Mesías como un Mesías político, ¿no? Y nosotros no estamos lejos de eso, ¿no? Cada 4 años queremos elegir un Mesías político, alguien que nos salve, alguien que traiga bienestar para todos, ¿no? Ellos pensaban que Jesús era un Mesías político, militar, que Él destruiría militarmente a los romanos para que volvieran a ser libres. Sin embargo, vemos que Jesús, cuando ve que las multitudes quieren hacerlo rey por las razones incorrectas, lo que hace Jesús es retirarse y orar. Retirarse y orar. Yo no soy ese tipo de rey. Yo no quiero que me coronen de esa manera, porque yo soy un rey distinto, un rey mejor, un rey diferente. ¿Qué tipo de rey crees tú que es Jesús? Algunos creen que Jesús es un rey poderoso, pero al mismo tiempo que afirman que Jesús es un rey poderoso, creen que Él está obligado a darle a los suyos todo lo que piden, aun cuando son peticiones caprichosas e incluso pecaminosas. Al final, creen en Jesús como Rey de Reyes, pero como un rey que es esclavo de los deseos de su pueblo. El Evangelio de la Prosperidad, el falso Evangelio de la Prosperidad enseña esto. Mira, Jesús es poderoso, pero a la vez que es poderoso, es tu esclavo. Tú puedes ordenarle cosas, tú puedes declararle y decir que Él está obligado a hacer lo que tú le pidas, y eso no es verdad. Él no es este tipo de rey. Otros, al igual que los judíos y las multitudes, lo seguían como alguien que solucionaría los problemas terrenales. No, Jesús, estoy enfermo, entonces ahora sí te busco. Jesús, me quedé sin trabajo, entonces ahora sí voy a tus pies. Pero Pedro no solo afirma que Jesús es el Rey, el Cristo, sino que Él es el Hijo del Dios viviente. Y esta afirmación contiene la verdad de la filiación entre Jesús y el Padre. Es decir, hay una relación eterna y maravillosa entre Cristo y el Padre, y Jesús como la segunda persona de la Trinidad, como alguien que es divino. Es decir, Jesús no es un mero profeta, porque Jesús también es Dios. Ahora, no es un Dios diferente al Padre. Los cristianos no creemos en 3 dioses distintos. Creemos en un único y verdadero Dios, mostrado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que podemos ver esta declaración de Pedro como una de las declaraciones más completas hasta ese momento que hace un discípulo acerca de Jesús. También podríamos entender esta declaración de Pedro como un eco, como un recordatorio de lo que Pedro ya había escuchado. Pedro ya había escuchado en el bautismo de Jesús al Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Así que lo que hace Pedro simplemente, lo que hicieron los discípulos es recordar, nosotros ya escuchamos quién es Jesús. Nosotros escuchamos que Él es el Hijo de Dios, que la voz del cielo afirmó que Él es el Hijo amado. Pero también Pedro, aunque él no lo sabía en ese momento, estaba a punto de escuchar nuevamente la voz del cielo, Mateo 17, cuando el Padre en la transfiguración afirma, este es mi Hijo amado, frente a Moisés y frente a Elías, a Él oíd, ¿no? Hendrickson acerca de esto afirma lo siguiente, un comentarista dice, la declaración de Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios vivo no puede significar otra cosa, sino que en un sentido único, en un sentido no aplicable a mortal alguno,
Jesús es, era y siempre será el Hijo de ese Dios, que no solamente es Él mismo, el único Dios vivo, en contraste con los falsos dioses de los paganos, sino que también es la única fuente de vida para todo aquel que vive. Cierro mi cita. Es decir, Él es la fuente de vida. Jesús es el Hijo del Dios que vive y Él mismo también tiene esa capacidad, esa autoridad para impartir vida a los hombres. La declaración de Pedro, hermanos, es la declaración de un hombre que ha visto las señales y los milagros por parte de Jesús, como por ejemplo caminar sobre el agua, algunos capítulos atrás. Pero también es la declaración de un hombre que aunque caminó con Jesús sobre las aguas, se vio en dificultad por su debilidad, se empezó a hundir, estiró su mano y vio a Jesús levantarlo como su Mesías y su Salvador, literalmente rescatándolo de la muerte. Es decir, que lo que Pedro estaba afirmando es algo que él había evidenciado sobre Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Ahora, esto es importante porque es la razón precisamente por la cual los judíos querían matar a Jesús. Porque Él declaraba ser el Hijo de Dios, porque Él afirmaba, el Padre y yo uno somos, Juan capítulo 6. Hermano, Jesús comparte la naturaleza divina, sin embargo, Él también es hombre. Este término, usted puede, cuando miramos los evangelios, el título con el que a Jesús le gustaba más referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. La manera como Jesús se refiere más veces a Él es decir, yo soy el Hijo del Hombre. Y para los judíos era directamente direccionarse al profeta Daniel. Daniel, en el capítulo 7, cuando Daniel tiene esta visión acerca del trono de Dios y ve entonces a uno que parece hijo de hombre acercarse a él y entonces recibir un reino. Dice Daniel capítulo 7, verso 13, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Daniel, en medio del destierro, en medio de estar en Babilonia, tiene esta visión gloriosa del trono de Dios y el anciano de días entregando, dando este reino a uno que parece un hijo de hombre, a Jesús mismo. Él se identifica con esta declaración de Daniel. Hermanos, debemos afirmar claramente quién es Jesús y debemos vivir a la luz de eso. Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Ahora, nosotros tenemos como convicción, como iglesia, la necesidad de afirmar claramente nuestras convicciones acerca de Jesús, acerca de la Biblia, acerca de la salvación y en general la doctrina enseñada en la Biblia. Nuestras convicciones, si usted está acá y nos visita por primera vez, nosotros tenemos convicciones que no son subjetivas. Nosotros leemos la Biblia no para ver a usted qué le parece que dice, sino para afirmar claramente lo que ella misma declara acerca de Dios. Así que no tenemos convicciones subjetivas, no somos dejados a la deriva para que cada uno crea lo que a bien le parezca. Como iglesia sostenemos ciertas doctrinas por las que hermanos en el pasado dieron sus vidas y que fluyen de una correcta interpretación de las Escrituras. Por eso nuestro discipulado es tan importante para nosotros, porque queremos que los que vienen a ser parte de esta familia entiendan qué creemos nosotros de manera clara. Pero también ante la respuesta de Pedro, Jesús también responde. Es decir, Pedro habla, pero Jesús también responde. Verso 17, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que Jesús responde ante la declaración de Pedro es que el hombre que pueda decir estas cosas debe considerarse un hombre bienaventurado, ¿no? La palabra usada allí significa supremamente bendecido. Y es interesante porque hoy los hombres definen ser bendecido como algo totalmente diferente, ¿no? Ser bendecido como alguien que tiene comodidades, como alguien que tiene lujos, como alguien que no tiene problemas, como alguien cuyos familiares nunca se enferman, como alguien que parece que
no tiene ninguna carencia. Pero lo que afirma Jesús es que el hombre bienaventurado es aquel que puede declarar cosas verdaderas acerca de Jesús, el que puede conocerlo tal como Él es. La bienaventuranza está relacionada con quién digo yo que es Jesús y mi relación con ese Jesús, con Dios. Nosotros efectivamente al ver esto hasta este punto deberíamos hacer algo. Lo primero es arrepentirnos si creemos que la mayor bienaventuranza que podemos tener está en las cosas que perecen. Debemos pedirle a Dios que mueva nuestro corazón a abrazar esta verdad, que reconocer a Jesús como el Mesías es la mayor bienaventuranza que podemos recibir. Ahora mi pregunta es, ¿cree usted esto? ¿Cree usted que afirmar lo verdadero sobre Jesús y tener una relación con Él es la mayor bendición que usted puede tener en esta tierra? ¿Cree usted que debe añadirse algo a eso para que usted pueda tener gozo y paz en su alma? Porque algunos dicen, bueno, sí, pastor, yo creo que Jesús es el Hijo del Dios viviente, pero no me caería mal un aumento, no me caería mal un mejor trabajo, no me caería mal esto, no me caería mal esto. Yo sí que sé que no cae mal, pero si usted necesita añadirle algo al hecho de estar unido a Cristo para ser bienaventurado, usted tiene un problema. Y tiene que arrepentirse por eso y pedirle al Señor que lo ayude a ver a Cristo como la mayor bendición. Ahora, la razón de esta bendición es que afirmar lo verdadero no es algo que sea revelado por carne ni sangre, sino por el mismo Padre que está en los cielos. El hombre más bendecido es el que recibe por gracia la revelación acerca de Jesús. Afirmar lo verdadero acerca de Jesús es algo sobrenatural. Afirmar estas cosas y creerlas en el corazón es algo que el dinero no puede comprar. Yo no puedo pedir dinero por la conversión de otro, como hacían en la época en el siglo XV y en el siglo XVI. Yo no puedo pagar para que mis abuelos se conviertan, para que mis tíos, para que mi hermano. No hay dinero en esta tierra para que un hombre nazca de nuevo. No hay dinero que pueda ser dado. Es una obra sobrenatural de Dios. El Padre revela a Cristo a quien Él quiere. Y Pedro más adelante hablando en su carta, él entiende esto, que declarar quién es Jesús es un milagro, porque los hombres separados de Dios no ven a Cristo como valioso. Sin embargo, como dice en su primera carta, capítulo 2, nosotros lo vemos a Él hermoso. Nosotros vemos a Cristo valioso como Él es. Hermanos, es imposible ser salvos si no entendemos quién es Jesús. Es importante entender que es el Padre el que revela las verdades sobre su Hijo. Pero el verso 18 también nos muestra algo, y es que la confesión de la iglesia viene a ser su fundamento, pero también la seguridad de que Cristo mismo es quien edifica y quien dará avance a la iglesia para que tenga victoria final. Ahora, este texto, como dijimos hace unos 6 o 8 meses cuando enseñamos en los versos siguientes, es uno de los versos más malos entendidos. De hecho, es el fundamento teológico para que los católicos romanos afirmen que el Papa es la piedra, que el Papa es el descendiente, el heredero del trono de Pedro, que el Papa es aquel sobre el cual se edifica la iglesia, pero esto no es cierto. En un sentido, Pedro como apóstol, como persona, sí fue fundamental para el desarrollo de la iglesia. Fue columna de la iglesia en Jerusalén y fue una persona preeminente y muy importante en el liderazgo de la iglesia. En ese sentido, él ayudó, y la misma Biblia dice que la enseñanza de apóstoles y profetas vienen a ser el fundamento de la iglesia. Pero también es cierto que el mismo Pedro en su primera carta afirma que la piedra angular de la iglesia no es el mismo, sino Jesús. Y esta afirmación es el fundamento de la iglesia. El fundamento de esta iglesia es que afirmamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el Cristo. Pero también es hermoso en esta afirmación de Jesús que Él habla y Él afirma que la iglesia es suya. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es de los pastores, la iglesia no es de los que servimos, la iglesia pertenece a Él. Nosotros somos, como dice uno de nuestros maestros, Phil Newton, nosotros somos pastores bajo el pastor. Nosotros hacemos un
un bajo pastorado, por decirlo de alguna manera. Nosotros pastoreamos por debajo de un pastor mayor, pastoreamos debajo del príncipe de los pastores. La iglesia es suya. Los creyentes que afirman la verdad de Cristo y nos rendimos a Él, somos suyos, somos su posesión, hemos sido comprados por su sangre. Como Pedro mismo afirma en su epístola, nosotros somos de Él. Ahora, ¿puede traer esto consuelo a su alma? Saber que usted pertenece al Señor. Si usted ha creído en Cristo, usted es de Él. Ahora, si usted está acá como un hombre que está rechazando al Señor, yo no puedo decirle esto a usted. Porque el que rechaza a Cristo no es hijo, está bajo la ira de Dios o es hijo de ira. Pero hay esperanza hoy. Si usted entró acá como un aborrecedor de Dios, como alguien que solo lo busca por los beneficios, pero que no quiere estar con Él y ser su discípulo, hoy es el día de que usted se arrepienta de ese mal pensamiento y venga a Cristo y lo abrace como su Señor y como su Salvador. Esta afirmación de que Él es el Cristo, de que Él es el dueño de la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es la razón por la cual nosotros hacemos misiones. Es la razón por la cual nosotros evangelizamos, por la cual nosotros predicamos, por la cual nuestros compañeros de trabajo saben que somos cristianos y han escuchado el evangelio. Es la razón por la cual nuestras familias saben que nosotros pertenecemos a Él. Porque entendemos que el hecho de que la iglesia sea de Cristo es la seguridad sobre la cual nosotros podemos hacer el ministerio cristiano y es la seguridad para que al final sepamos que las puertas de la muerte no prevalecerán. Ahora, esa afirmación nos da seguridad y Fawcett y Brown dicen lo siguiente: las puertas del Hades, es decir, las puertas de la muerte no permanecerán. Mi iglesia no perecerá, dice Jesús. Las puertas no se usan para pelear. A veces esta afirmación es mal entendida y piensan como que la iglesia está detrás de sus puertas y el infierno está atacando, ¿no? Pero lo que dice es que son las puertas del infierno las que no prevalecerán contra nosotros. Y las puertas no son armas. Las puertas las usan aquellos que se esconden. Nosotros no somos de aquellos. Dice el Señor, nosotros somos de los que perseveramos. Nosotros somos de los que buscamos a Cristo. Las puertas de la región de los muertos no prevalecerán porque se han de abrir para dejar salir a los salvados. En el tiempo señalado por Dios, aquellas puertas no quedarán cerradas para siempre, no prevalecerán. Por eso la iglesia tiene que seguir predicando. Por eso tenemos que evangelizar, por eso tenemos que compartir el evangelio. Ahora, como iglesia, nuevamente, nosotros no confesamos cualquier cosa sobre Jesús. No confesamos, no, es que ¿para qué me meto en doctrina? Eso es meterme en un terreno ahí raro y alguna gente se va a ir de la iglesia porque yo diga que soy, no sé, bautista, cristiano evangélico, reformado. Algunos se van a ir si yo digo que creemos en la soberanía de Dios. No, nosotros afirmamos claramente quién es Jesús. Y nos sumamos a la voz de los cristianos en la historia al afirmar lo que históricamente nuestros hermanos han afirmado y por lo que ellos dieron también sus vidas. Esto hace necesario y hizo necesario a lo largo de la historia de la iglesia el surgimiento de credos, el surgimiento de confesiones de fe, que afirmaran con claridad quién es Jesús y que afirmaran con claridad qué es la iglesia, qué es la Biblia, qué es el final, en el final de los tiempos. Pero todo eso porque fluye de la Biblia. Ninguna confesión de fe debe ser abrazada si parte de un mal entendimiento de las Escrituras. Así que cuando abrazamos una confesión, cuando abrazamos los credos históricos, lo que hacemos es decir, nuestras voces están en coro con las voces de los cristianos de toda la historia. Si usted escucha una enseñanza y un pastor le dice, mire, esto es algo que nadie más antes había visto, le voy a dar una nueva revelación. ¡Corra! Porque si alguien afirma algo que en 2000 años los cristianos no han afirmado, entonces muy seguramente con un 99.99999% es falso y lo va a desviar del evangelio de Cristo. Debemos afirmar claramente quién es Jesús y vivir a la luz de esto. Así que afirmamos lo que la Biblia enseña sobre Jesús, pero reconocemos que esto debe llevarnos a vivir de cierta manera, es decir, no es solamente afirmar. Se trata también de vivir como discípulos del Señor. Es un llamado que hace Jesús a los suyos. Y esto me lleva a mi último punto, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos,
Pedro había afirmado quién es Él. Luego Jesús dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Y ahora vuelve a hablarles para decir, mire, los que han afirmado lo correcto sobre mí deben vivir de esta manera. Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Cómo debemos vivir a la luz de un gran misterio que se nos ha sido revelado? ¿Cómo vivir a la luz de esta verdad? ¿Cómo estudiar en la universidad en el siglo XXI a la luz de estas verdades? ¿Cómo ser padre a la luz de estas verdades? ¿Cómo ser esposo a la luz de estas verdades? ¿Cómo trabajar a la luz de estas verdades? ¿Cómo servir en la iglesia a la luz de estas verdades? La revelación de quién es Jesús cambia toda nuestra vida, cambia nuestros afectos. Por eso llamamos a alguien que abraza el Evangelio convertido. Se convirtió, hubo una conversión, porque era una cosa y ahora es otra, porque amaba unas cosas y ahora ama otras cosas diferentes. Venimos a ser personas distintas. Nuestra mente y nuestro corazón ahora buscan ser llenados por otras cosas. Nuestros afectos son distintos. El Señor hace una maravillosa invitación entonces a los suyos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tomen su cruz y sígame. Hermanos, tal vez esta es una de las afirmaciones más claras y hermosas de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Pero al mismo tiempo es una de las afirmaciones que en este tiempo viene a ser profundamente ofensivas. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que si yo voy a ser cristiano me tengo que negar a mí mismo? Si lo importante es que yo me sienta bien conmigo mismo, si lo importante es que yo persiga mis sueños, si lo importante es que yo persiga mis metas, si lo importante es que yo sea exitoso, si lo importante es que yo satisfaga todos mis deleites, ¿cómo me dice usted ahora que ser discípulo de Jesús es negarme a mí? Bueno, sí, ser discípulo de Jesús es negarse. Este mundo afirma que el propósito de la vida es mostrar quiénes somos, vivir nuestros sueños, vivir para nosotros y para nadie más. Pero el Evangelio enseña lo contrario. En vez de vivir para nosotros o deleitarnos en lo que somos o en lo que queremos ser, debemos negarnos a nosotros mismos. Esto es locura en tiempos modernos. Y yo quiero preguntar entonces, muestra tu búsqueda de Dios y la forma como persistes en la fe, la forma como ves el día del Señor, que tú eres un discípulo. Muestra, es importante, ¿no? Porque es un día de 7. Y Jesús mismo lo dijo, ustedes tienen 6 días para ocuparse de sus asuntos, pero este día es mío. No, Señor, pero es que si dejo de hacer esto, entonces no voy a alcanzar aquello. No, yo puedo guardar los miércoles. Es más, me dan día libre, una rotación, uno cada 7, cada tanto cambia. Te doy a veces el martes, te doy a veces el miércoles, te doy a veces el sábado, nunca me dan el domingo, pero te puedo dar esos días. No. El día del Señor demuestra quién es el Señor y a quién nosotros le servimos. Ahora, ¿por qué Él hace esta invitación? Dice, porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Ganar nuestra propia vida no es algo que se encuentre en nosotros. A veces corremos tras el viento, ¿no? Corremos tras el viento tratando de ganar nuestra vida, nuestra salvación, nuestro éxito, pero al final nos encontramos cansados y perdidos, ¿no? Podemos afirmar que ganamos la vida cuando el propósito de la misma viene a estar en el Señor. Si mi propósito es vivir en Cristo. Ahora, esto cambia la manera de ver todo. No estoy diciendo que mañana pasen sus cartas de renuncia y entonces porque es que vivir es Cristo y entonces ya no se trata de mí, voy a renunciar a la universidad. No. Se trata que en todo lo que yo esté se refleje que Cristo es el Hijo del Dios viviente.
y que yo tengo vida en Él. Así que todo lo que hago donde Dios me ha puesto debe ser puesto bajo la soberanía, bajo el mandato, bajo el gobierno de mi Señor. Porque es insensato vivir para uno mismo. Verso 26. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? No hay nada provechoso en ganar el mundo y perder el alma en el camino. Y muchos hombres exitosos hoy día han hecho este intercambio. Yo quiero el éxito, pero mi alma queda en el camino. Yo quiero el éxito, pero mi familia queda en el camino. Yo quiero el éxito, pero ser padre queda en el camino. Yo quiero el éxito, pero, yo quiero el éxito, pero, yo quiero el éxito, pero. ¿Qué precio puede dar usted a su alma? ¿Qué precio le da a usted? ¿Vale lo que le están pagando por ella? Debemos afirmar claramente, hermanos, quién es Jesús y vivir a la luz de esto. Eso implica que vivimos como discípulos, como los discípulos que Jesús describe, no como los discípulos que algunas personas describen, ¿no? Y es a la manera de Él. Afirmar claramente quién es Jesús debe llevarnos a vivir para Él. ¿Quiere usted vivir para el Señor? ¿Está usted viviendo para Él? Todas las áreas de su vida están sujetas al gobierno de Cristo y todo lo que usted hace muestra de alguna manera que Jesús es el Señor. Ahora, esto no quiere decir, ayer hablamos un poco de eso, no todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, pero todas nuestras vidas reflejan que Él es nuestro Señor, que Él es el dueño de nuestro corazón, mis relaciones, la manera como yo tomo decisiones, ¿no? ¿Enseñas a tus hijos a vivir para Cristo? ¿Les modelas lo que es la vida espiritual? ¿Saben ellos qué es lo más importante para ti? Negarnos a nosotros mismos es escapar del egoísmo y del pecado. Negarnos a nosotros mismos es ver todas las cosas a la luz de la eternidad. Filtrar nuestros más profundos sueños. No está malo tener deseos, metas en la vida, perseguir algunas cosas. De hecho, el Señor nos manda a ser esforzados, a trabajar. Pero ¿cuántas de esas metas usted las ha pasado por el filtro del Evangelio? Por el filtro de la definición de ser un discípulo de Cristo. ¿Piensas en el Señor, en su Evangelio y su pueblo cuando tomas decisiones? Hace 14 años, un poco más, hace como 15 años, cuando estaba orando y pensando comenzar a plantar esta iglesia, se presentaron un montón de planes para mí. Mira este trabajo, ganarás tanto, 24/7, 24 días en campo, 7 acá, otro 30/30, uy, pero tienes que irse por allá al otro lado del mundo. No, pero eso impediría que yo me congregara. ¿Cómo puedo buscar perseguir esas cosas y tal vez asegurar todo mi futuro en 5 o 10 años si en el camino dejo el llamado de Dios, si en el camino dejo de buscarlo con todo mi corazón? Al final, el Señor siempre es fiel. Al final, como le dijo también a sus discípulos, esa es la vida, buscarlo a Él. Sus decisiones son filtradas. Muchas veces, a veces la gente dice, pastor, yo quiero una consejería. Y nosotros, gloria a Dios, estamos dispuestos y atentos, ¿no? Estamos disponibles. Pero a veces, pastor, mire, la consejería consiste en que en 2 semanas me voy a ir a tal lugar o acepté tal trabajo que voy a comenzar en 2 semanas o en 1 semana. Hermano, usted no está pidiendo una consejería, usted está simplemente informando a su pastor. Es distinto. Ahora, definitivamente los pastores no debemos ser consultados en todas las cosas. No es mi asunto si usted quiere comprar una camisa amarilla o verde, ¿no? No es mi asunto si usted quiere comprar un Renault o un Chevrolet. Bueno, de hecho no sé tanto de carros como quisiera, busque más bien a Peñuela, ¿no? No son esos mis asuntos. Pero cuando hay decisiones que afectan la vida espiritual de los hombres, lo sabio y lo que dice la Escritura es que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero en la multitud también de consejeros sabios. Porque a veces, y yo lo digo porque yo mismo lo hice hace muchos años, a veces pedimos consejos a personas
que sabemos que nos van a decir lo que queremos escuchar, ¿no? A personas, si usted está pensando, joven, en empezar una relación sentimental con una mujer incrédula, y usted sabe que otro hermano en la fe lo hizo y que su vida espiritual está en desastre por eso, aunque usted no lo sepa, muy posiblemente si usted le pida consejo a él, le va a decir, tranquilo, la mía está a punto de venir a la iglesia. Llevamos 5 años, pero ya casi, ¿no? Usted va a ir a donde usted sabe que le van a decir lo que quiere escuchar. Y tal vez a veces no busca a sus pastores porque sabe que le van a decir lo que usted no quiere escuchar. En fin, hermanos, siempre son bienvenidos para las consejerías, ¿no? Como conclusión, mis amados hermanos, eso sí, deben tener seguridad que nosotros nunca aconsejamos por nosotros mismos. Todo consejo buscamos en oración que sea para el bien de sus almas, porque es nuestro propósito. Nosotros como pastores vamos a darle cuentas al Señor en cómo los ayudamos a ser más como Cristo, no en cuántas veces cambiamos los planes, eso no nos hace sentir poderosos, ¿no? Queremos ser fieles al Señor. La conversión nos ayuda a conocer a Cristo como Salvador, como Mesías, como el Hijo del Dios viviente, y al conocerlo de esa manera, no hay otra manera de vivir sino como un discípulo, como aquel que ya no vive para sí mismo. Hermanos, hoy es un buen día para recordar quién es Jesús. Hoy es un buen día para declarar y reconocer que Jesús es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Cristo de Dios. Los hombres hoy corren para protestar contra el perverso. Ya escuchamos hace un rato la bulla. Corren para protestar, corren para buscar de qué manera librarse de las perversiones de un mal líder. Pero nosotros corremos tras aquel que entendemos que es nuestro Rey. Tras aquel que obedecemos por encima de las leyes de los hombres. Corremos tras aquel que, a pesar de que los montes se mueven, a pesar de que las circunstancias pueden cambiar, corremos tras aquel único que es nuestra seguridad, nuestra esperanza y nuestro refugio. Corremos hacia aquel que ante las dificultades, las aflicciones de la vida, las enfermedades, la pérdida de los trabajos y cualquier cosa que pueda traer este presente siglo, nosotros sabemos a dónde debemos ir. Y sabemos que si estamos en Él, nada puede hacer tambalear nuestro gozo, nuestra esperanza y nuestra confianza, porque las puertas de la muerte no van a prevalecer. ¿Cree usted eso? Confesarlo a Él es también desearlo con todo nuestro ser. Si usted quiere describir discípulo, también podría decir aquel que desea a su Señor, aquel que quiere vivir para Él. Se nos dan relaciones humanas, y hay muchas relaciones humanas que se nos dan en esta tierra. El matrimonio es una de ellas, la más maravillosa de ellas. Pero viene a ser solamente un reflejo de cómo es nuestra relación con el Señor. Todos los que estamos casados efectivamente debemos desear, honrar y amar a nuestro cónyuge. ¿Cuánto más deberíamos honrar y agradar a nuestro Señor? Hermanos, debemos afirmar claramente quién es Jesús y vivir a la luz de esto. Quiero terminar con algunas aplicaciones adicionales. Recordarle, si usted está acá y entró como alguien que nunca había escuchado el Evangelio, o que lo ha escuchado pero usted intenta ser rápido y escabullirse, quiero decirle que si usted ha pensado cosas erradas acerca de Jesús, usted debe arrepentirse. Porque pensar cosas erradas sobre el Hijo de Dios es algo grave. Pero al mismo tiempo quiero recordarle que Él es poderoso para salvar. Él salva a los que hemos sido sus enemigos. Y siempre que alguien se para en este púlpito, se para como un enemigo reconciliado, como alguien que estaba contra Él, pero que ahora lo ama y que da su vida por Él. Si usted ha vivido afirmando cosas erradas, entonces usted debe afirmar lo que es correcto acerca de Él. Afirmar que amamos a Dios, pero no vivir como un discípulo, tomando nuestra cruz y siguiéndolo, es una contradicción. Eso nos lleva a pensar que el discipulado será arduo, difícil, a veces
Bueno, realmente ser discípulo es imposible, es una obra de Dios. Traerá dificultad porque tenemos que escapar del pecado de este mundo, porque debemos preferir honrar a Dios primero que a los hombres, porque debemos evitar la tentación, porque debemos ser sabios, porque debemos vivir como hombres que atesoran la salvación que han recibido. Así que si usted dice que es discípulo y si usted aún ha firmado el compromiso de miembro de esta iglesia, usted tiene que ser consecuente con eso. Y si no, tarde o temprano, eso va a ser más evidente en su vida. ¿A quién usted sirve? Así tenga 1000 papeles firmados. A la iglesia quiero decirles que debemos afirmar con claridad y firmeza quién es Cristo. Debemos recordarle. Por eso algunas personas dicen, pero pastor, ¿por qué enredarnos y en eso de confesiones y la historia de la iglesia y los credos? No, hermanos, aunque nosotros no todo el tiempo saturamos o hablamos de estas cosas, es algo que afirmamos y es parte de nuestra vida de iglesia. Nosotros somos una iglesia con identidad teológica clara, con afirmaciones claras acerca de quién es Jesús. Somos una iglesia bautista. Somos una iglesia que se identifica con las enseñanzas de la Reforma, pero no porque amamos a Calvino, a Lutero, a Knox o a Nehemiah Cox o a ninguno de esos grandes hombres. Es porque amamos al Señor de ellos, es porque amamos al Rey de ellos. Y eso es lo que busca que darle forma a nuestra iglesia, no solo a nuestro pensamiento, sino también a la manera como vivimos como cristianos. Como hombres en medio de una generación oscura, pero como hombres que tienen una luz clara que brilla en medio de tinieblas. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, debemos vivir como discípulos de Cristo, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en todo lugar. Debemos unir nuestras voces a los creyentes de todas las edades y basarnos siempre en nuestra Escritura. Debemos vivir a la luz de que Jesús es el Hijo de Dios y eso nos lleva a vivir como discípulos que ya no viven para ellos. Somos librados de... Hermanos, nosotros, usted se conoce, yo no tengo que decirle esto. Usted es un perverso rey. Si usted vive para usted, las presiones y las cosas que usted puede poner sobre usted mismo pueden llevarlo a la muerte, pueden llevarlo a una vida de amargura. Pero si usted es librado de usted mismo y usted es llevado a negarse a sí mismo para vivir para su Señor, usted entonces encontrará plenitud, gozo y deleite, ¿no? Y encontrará entonces el mayor tesoro que puede existir, a Cristo mismo y vivir para Él. Cobremos ánimo y tengamos esperanza, hermanos, sobre la edificación de la iglesia. Él está edificando esta iglesia. Él está edificando las iglesias por las que oramos, las iglesias en las naciones. Él las edifica, pertenecen a Él, somos de Él. Y tenemos que tener claridad en esto. Esto es parte de nuestras convicciones. Declaramos claramente quién es Jesús y vivimos a la luz de esto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu favor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, podemos esperar en ti, podemos reposar en tu grandeza y en tu fidelidad, Señor. Bendícenos como iglesia, Señor, mientras caminamos por este mundo oscuro, Señor. Pero también te rogamos por nuestra nación. Estamos pasando momentos difíciles, Señor. Aún cosas para nosotros fundamentales, básicas y cotidianas, Señor, como los servicios públicos, están en riesgo, Señor. Y eso puede traer debilidad a algunas personas y angustia y temores, pero nosotros tenemos que mantenernos confiados en ti, Señor. Los gobiernos vendrán y se irán, algunos más malos que otros, Señor, pero nuestra confianza no está en los reyes de esta tierra. Nuestra confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Oh Señor, ayúdanos a confesar con claridad quién eres tú, a vivir a la luz de eso. Señor, perdónanos, porque a veces nuestras almas y nuestros corazones temen. A veces nosotros nos afligimos y olvidamos quién eres tú, Señor. Oh Padre, que este recordatorio en tu palabra acerca de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, traiga aliento y ánimo a los corazones afligidos. Traiga aliento y ánimo a los corazones cansados. Traiga aliento y ánimo a los corazones quebrantados o agobiados, Señor. Oh Padre Celestial, que este fundamento de tu iglesia nos ayude a perseverar, a avanzar en medio de la dificultad
Señor, yo ruego por mis hermanos, los que pertenecen a esta iglesia, Señor, para que tú nos guardes. Ruego por los que han descuidado sus deberes espirituales y por los que han menospreciado tu día, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y traigan la convicción que solo tú puedes dar acerca de esto. Oh, Señor, ruego por el grupo que está también siendo discipulado, Señor, para que tú pongas el deseo de perseverar en la fe, que si te place ellos vengan a ser parte de nuestra familia espiritual, pero sobre todo que ellos vengan a ser amantes tuyos, Señor, amadores de tu palabra, Señor. Oh, Padre, que vengan a ser discípulos con quienes podamos caminar y crecer en la fe, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, declarando y reconociendo, Señor, que esperaremos en ti, Señor, que tenemos confianza, que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán, Señor. Nosotros seguiremos avanzando con descanso, con deleite, con gozo, con esperanza, Señor. Bendice a nuestra familia, Señor, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros cónyuges, Señor. Ayúdanos, porque mañana volveremos a enfrentarnos a la cotidianidad, pero no habrá una división, Señor, porque sabemos que en todo ámbito te adoramos. No volvemos a nuestra vida secular mañana, porque toda nuestra vida es sagrada, Señor, delante de ti. Aún nuestro trabajo, aún nuestro estudio, aún el colegio, Señor. Ayúdanos, Dios. Te damos gracias, Señor, y la gloria y honra a ti por siempre. Amén.